Manejo motocicleta desde hace 10 años y en todo ese tiempo jamás me había pasado algo como esto. Yo vivo en un pueblo que está a 20 minutos de la ciudad de Toluca. Mi novia Karen vive en otro pueblo que está a otros 20 minutos de mi pueblo. Dado que ambos vivimos en pueblos chicos, casi siempre vamos a la ciudad para pasar el rato. En una ocasión, una vez que habíamos terminado de pasear, regresábamos en la moto para nuestra casa. Siempre la paso a dejar a la suya antes de irme a la mía. El camino que recorro para dejar a Karen es poco transitado y más de noche. Eran poco más de las 9 cuando ambos íbamos sobre la motocicleta rumbo a casa. Ella me sujetaba de la cintura mientras yo conducía. Bajé un poco la velocidad ya que más adelante hay una serie de curvas algo cerradas y no quería tomarlas mal. La luz de la motocicleta alumbró justo en una de las curvas a una mujer vestida de blanco. Ella estaba a la orilla junto a la maleza. No hacía nada, solo estaba parada como si esperara algo. Mi novia también la había visto, ya que me hizo un toque en el hombro para alertarme. No quise prestarle mayor importancia a la mujer, así que seguí de largo. Al pasar justo enfrente de ella, esta se arrojó a las llantas de la motocicleta. Yo puedo jurar que sentí como las ruedas le pasaron por encima. Sentí como si hubiera pasado un tope. Frené de inmediato un par de metros más adelante. Mi novia se espantó y empezó a gritar: ¡La atropellamos! ¡La atropellamos! Me bajé rápido y encendí la luz de mi teléfono para buscar a la mujer. Solo debe estar herida, solo es eso. Era lo que me decía para sentirme menos culpable. Al dar vuelta y buscar a la mujer que debería estar justo unos metros atrás, no había nadie, no había nada, ni rastro de ella. Mi novia se bajó y ambos alumbramos a los matorrales y los árboles a las orillas de la carretera, pero nada. Detrás de unas malezas escuchamos un ruido muy raro y vimos cómo ramas se mecían. Los dos nos llenamos de miedo y corrimos a la motocicleta para salir de ahí. Desde esa noche ya no hemos vuelto a pasar tan noche por aquella carretera. No sabemos qué fue eso que se nos apareció en el camino, pero fue tan real que parece mentira que haya pasado. Me llamo Marcelo y me gustaría compartir esta historia que me sucedió cuando era un adolescente y rodaba en mi club de la ciudad en Cuernavaca, Morelos. Por ahí de los años 2000, yo tenía 20 años y pertenecía a un club de motociclistas denominados Los Lobos de Asfalto. En esos tiempos solíamos dar vueltas seguido por varios lugares del estado y más allá de él. En una ocasión hicimos un viaje a la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Este trayecto nos llevó poco más de día y medio. Esto debido a que íbamos de pueblo en pueblo parándonos para comer y visitar algunos lugares turísticos. La noche la pasábamos en el campo abierto. La verdad no teníamos miedo, ya que éramos más de 20 motociclistas. Aquella noche precisamente, algunos compañeros armaron sus casas de campaña y otros simplemente tendimos una cobija y nos recostamos sobre el pasto. Hicimos una fogata y platicamos hasta que nos iba ganando el sueño. Era más de medianoche cuando quedamos 3 compañeros motociclistas en la hoguera. Recuerdo muy bien el nombre de mis colegas: Antonio, Ismael y yo. Nosotros éramos los únicos despiertos a esa hora. Ya estábamos por irnos a dormir cuando Antonio quiso ir al baño.
Justo detrás de un campo alto de hierba era que quería hacer sus necesidades. No pasó ni un minuto que él se había ido, cuando volvió corriendo y muy asustado. ¿Qué pasa?, le preguntamos en voz baja para no despertar a nuestros compañeros que dormían. Antonio dijo que detrás de esa hierba alta había dos hombres muy brillosos que parecían estar platicando. «Estás loco, has de tener mucho sueño», le dijimos. «No les miento, en serio, atrás de ese lugar hay dos hombres brillantes». Ismael y yo generamos dudas, así que quisimos despejarlas. Caminamos despacio hasta detrás de esa hierba alta. Tal cual lo dijo Antonio, a unos 6 metros de nosotros habían dos hombres parados que brillaban y parecían estar hablando. De esos hombres no se podía distinguir nada, solo la silueta brillante que tenían. No se les veía si tenían ropa, cabello o algo más. Solo eran dos siluetas brillantes. Solo era eso. «¿Qué carajos es eso?», dijo Ismael. «No lo sé. No sé qué pueda ser eso», les decía muy confundido. Por la incredulidad del momento, Antonio pisó una rama seca y le hizo tronar. El ruido que generó fue escuchado por ese par de hombres, quienes voltearon a nuestra dirección y en un centellar apagaron su brillo. Era como si hubieran apagado un foco, siendo que todo se volvió oscuridad total en el lugar. Nosotros regresamos corriendo con los demás compañeros, mientras tratábamos de explicar quiénes eran esos hombres que brillaban, pero eso es algo que hasta el día de hoy no sabemos. No sé bien cómo iniciar mi historia. Es algo confuso el asunto, así que trataré de ser lo más detallada posible. Mi nombre es Karina y mi novio es un gran fanático de las motocicletas. Él forma parte de un club de motociclistas y es muy frecuente que salga a rodar con ellos. En varias ocasiones lo he acompañado, ya que me gusta compartir su pasatiempo. En ese mismo club, mi novio conoció a un joven de su misma edad que se llama Alex. Este muchacho también solía llevar a su pareja llamada Irma a sus viajes, y fue de ese modo que ella y yo nos hicimos buenas amigas. Convivimos dentro y fuera del club por unos 2 años más o menos. Alex e Irma eran muy buenas personas, alegres y bastante amigables. En un viaje que el club tuvo en un fin de semana, mi novio y yo no fuimos ya que ambos teníamos mucho trabajo. Ese mismo día por la madrugada, le avisaron a mi novio que el grupo había sufrido un accidente. La ruta por la que el grupo transitaba estaba en malas condiciones. Había llovido mucho y el asfalto estaba resbaladizo. Esto provocó que se diera un accidente donde Alex e Irma chocaron su moto, siendo así que Alex falleciera. Recuerdo que mi novio y yo fuimos a velar el cuerpo de Alex. Acompañamos a Irma en todo aquel proceso doloroso, con tal que se recuperara lo más pronto posible. Pasaron 4 semanas después de aquel trágico accidente, cuando una noche como a las 11, recibimos una llamada de Irma. Ella me pidió de favor que fuera a su casa ya que se sentía algo mal y quería compañía. Le dije esto a mi novio y ambos fuimos a visitarla. Desde aquel día del sepelio no la habíamos visto en persona, todo era vía mensaje. Y aunque no había pasado mucho tiempo, ella se veía muy mal físicamente, pálida, con grandes ojeras,
muy delgada y al parecer el pelo se le estaba cayendo. No quisimos hacer comentarios de su estado ya que era obvio que era una consecuencia de aquella pérdida, pero al parecer no era el caso. Irma, ya con algo de calma, nos dijo que últimamente se había estado sintiendo mal. Perdón por llamarlos a esta hora, pero no supe a quién más recurrir. No sé cómo decirles esto. No quiero que me tachen de loca, pero últimamente he estado viendo a Alex en la ventana de mi cuarto. Mi novio y yo nos quedamos viéndonos uno al otro y le preguntamos cómo era posible. No lo sé, dijo Irma. A la semana que enterramos a Alex, empecé a sentir como si alguien me observara en mi propia casa. Una noche, sin querer, me desperté con un extraño presentimiento. Al ver por la ventana de mi cuarto, que da justo al patio de la casa, pude ver que alguien se asomaba. Quien fuera que se asomaba por ahí tenía una gran cabeza. Era completamente negro y solo parecía estar viéndome. Al principio me asusté mucho. Quizás algún ladrón se había metido en la casa o algo así llegué a pensar. Pero eso que me veía por la ventana solo se paró unos segundos y se fue. Así se ha repetido casi todas las noches. A últimas he llegado a pensar que eso de allá afuera se trata de Alex, ya que él tenía aquella costumbre. Cada que llegaba y entraba a la casa, se asomaba por esa ventana y veía si estaba en el cuarto. Y creo aún más que es posible, porque su cabeza grande es porque trae el casco de motociclista puesto. Mi novio y yo no quisimos, o más bien, no pudimos creerle. Quizás eran las secuelas que ella había generado a raíz de aquel accidente, pero ni siquiera tuvimos el tiempo de decir eso cuando alguien tocó el cristal de la ventana. Al darnos vuelta vimos como en aquella ventana se podía ver el reflejo de alguien vestido de negro y con una gran cabeza. Eso estuvo menos de un minuto y desapareció, o más bien se desvaneció. Lo que Irma decía era real. Algo se aparece en su ventana y tiene toda la forma de Alex. Los tres salimos de la casa y nos fuimos a otro lado, no fuera a ser la de malas. Hasta el día de hoy, Irma no ha regresado a su casa y andamos en busca de solucionar y responder aquello que se aparece en su casa. Una tía que se dedica a eso del espiritismo dice que es muy probable que se trate del alma de Alex, que aún no ha hallado la paz. Algo aún tiene pendiente en este lugar, y ese algo tiene que ver con Irma. Mi nombre es Hugo Alemanio y quiero compartir una historia que me pasó hace algunos años. Para suerte no solo mía sino de todos, tengo a alguien que puede corroborar dicha anécdota, y esa persona se trata de mi novia. La historia da inicio una noche en la cual mi novia y yo viajábamos rumbo a Hermosillo, Sonora en mi motocicleta. Recuerdo que en esa ocasión venía manejando despacio, ya que a mi novia le da algo de nervios viajar en moto por las noches. Debo mencionar que antes de esto, yo nunca había experimentado nada paranormal, ni en las carreteras ni en ningún otro lado. Sin embargo, mi novia cuenta que ella desde niña había tenido distintas experiencias con ese tipo de cosas, con entidades que se le aparecían. Según me explicó, todo esto se debe a que ella de niña vivía con su abuela, quien se dedicaba a la santería, así que siempre estuvo rodeada de muchas energías, tanto positivas como negativas. Bueno, pues esa noche ella y yo veníamos tranquilos manejando en plena oscuridad,
Se podría decir que todo estaba tranquilo, o al menos eso parecía. Sin embargo, de pronto mi novia me dijo muy cerca del oído: ¿qué es eso?, mientras apuntaba hacia adelante con su dedo. Cuando volteé hacia la dirección indicada, vi algo a un costado del camino. Al principio pensé que era un animal, puesto que se veía muy pequeño de estatura, pero entre más nos acercábamos, notamos que era una persona, o al menos tenía forma de una de ellas. No fue sino hasta que nos fuimos acercando más y más que pudimos ver que en efecto sí se trataba de una persona, de un hombre que iba avanzando anormalmente poco a poco por la carretera, pero que era de baja estatura. Mi novia se asustó mucho, ya que pensó que tal vez el señor había tenido algún accidente y no podía caminar bien. Debemos detenernos y preguntarle si todo está en orden, dijo ella. Yo no estaba muy seguro de esto, pero mi novia siempre me ha convencido en todo. Fue así que más adelante frené poco a poco hasta postrarme detrás de él. Las luces de la motocicleta alumbraban su espalda, que aún seguía avanzando lentamente. Mi novia le gritó un par de veces si necesitaba ayuda, si era así, que nosotros podíamos ayudarle. Pero el hombre no volteó en ningún momento. Él seguía avanzando muy lento. Yo le dije a mi novia que mejor nos fuéramos, pues eso ya me estaba dando muy mala espina y no quería arriesgarla de esa manera. Además, en ese momento no pasaba ningún auto y estábamos ahí, en medio de la nada, con un sujeto muy extraño que caminaba de manera errante. Mi novia me dijo entonces: avanza un poco para que nos vea, tal vez así nos responda. Yo de nuevo le hice caso y me puse al frente de él. Pero Dios mío, jamás debimos hacer eso. Cuando volteamos a ver su cara, el hombre giró la cabeza de golpe hacia donde estábamos nosotros. Sus ojos eran completamente blancos, pero poco a poco se fueron poniendo rojos. De su cara una sonrisa malévola se empezó a formar y una carcajada burlona se oyó salir de su boca. No les miento que aquello era algo tan macabro y tan irreal a la vez, que yo me quedé pasmado y por algunos segundos no escuché que mi novio me gritaba que acelerara, que nos fuéramos de ahí. Ella estaba desesperada tratando de hacerme reaccionar, hasta que empezó a golpearme para que saliera de mi estado de shock. Cuando por fin reaccioné, avancé a toda velocidad y no supe ni cómo fue que llegamos hasta la ciudad y a nuestra casa. Pasados varios meses le conté esta historia a uno de mis amigos motociclistas, siendo que uno de ellos me dijera que su padre también había visto a aquel hombre de baja estatura en la misma carretera. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Hoy les quiero compartir este relato que le ocurrió a mi padre, quien toda su vida ha sido motociclista. Mi padre nunca se calló nada a la hora de contar las vivencias que ha tenido en las carreteras. Decía que si alguien quería oír historias de verdadero miedo, que le preguntara a un trailero o a un motociclista sus vivencias. Primero que nada, debo mencionar que mi familia es de Guatemala. Mi padre en ese entonces iba y regresaba de México en su moto por motivos de trabajo. Mi papá cuenta que una vez cuando iba conduciendo su moto en la madrugada, vio algo que jamás ha podido olvidar. Esa noche estaba muy tranquila y solitaria. Apenas si se veían algunos cuantos carros pasar de un lado a otro. Incluso le extrañó ver algo así, ya que estaba más relajado que de costumbre. Él cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, vio a un hombre parado justo al lado de la carretera que él iba transitando.
En ese momento no supo cómo o de dónde había salido ese tipo. De seguro salió del monte o de alguna vereda escondida, se dijo para calmar esa pregunta. Su mirada seguía fija en aquel hombre, viendo que éste alzó la mano y le empezó a pedir un aventón. Mi padre es un hombre muy solidario cada que alguien lo necesita. En varias ocasiones había dado aventones a la gente que se lo pedía en las carreteras, así que no tuvo problema con eso, siendo que esa noche no fuera la excepción. Él se detuvo a un costado del hombre y le preguntó para dónde iba. Dice que aquel hombre ya era mayor, vestía con ropa algo descuidada, por no decir vieja, siendo que pensara que tal vez era algún campesino que se había quedado varado después de estar trabajando en el campo. Fue entonces que mi padre preguntó: «Buenas noches, señor, ¿quiere dejada?». El señor le respondió que sí, solo quería que alguien lo llevara un poco más adelante, pues ya quería ir a descansar. Después de eso ya no habló nada más. Mi padre le dijo que se subiera a la moto, que lo llevaría hasta donde quisiera ir, pero que le avisara antes de llegar a su destino para que él pueda disminuir la velocidad previamente. Este señor, sin decir nada más, subió a la moto de mi padre y emprendieron marcha. Cuando mi papá y aquel señor venían, él lo hacía muy callado, incluso que no se sentía que viniera nadie con él. Usualmente cuando alguien sube a la moto como segundo viajero, el peso se nota y el movimiento también es perceptible, pero con ese hombre no lo era. Esa era una sensación muy extraña que mi padre sintió durante poco menos de una hora que condujo con el señor a bordo. En varias ocasiones intentó preguntarle cosas, pero el señor parecía que no quería responder ninguna de ellas. Si acaso contestaba un sí o un no, respuestas muy cortantes. Así que mi padre decidió mejor ya no hablar con él. Dice que aunque seguía en medio de la carretera, no veía ningún pueblo cerca ni luces a los alrededores, simplemente había monte. Fue en ese momento que el señor le indicó que ya iba a llegar a su lugar de destino, que ya podía bajarlo. El hombre empezó a agradecer el traslado sin aún haber detenido la moto. Cuando mi padre frenó por completo y le preguntó al señor que a dónde iba exactamente, pues aún estaban en medio de la nada, mi padre notó que el señor ya no estaba detrás de él, simplemente había desaparecido, no estaba por ningún lado. Mi padre volteó hacia atrás y dice que a unos pocos metros de él había una tumba con una cruz. Ahí mi padre lo entendió todo. Había llevado un alma a su propia tumba a descansar, pues el mismo Señor se lo había dicho con esas palabras, que necesitaba a alguien que lo llevara a descansar. Esa es una de las historias que mi padre más cuenta, y aunque es difícil de creer, en verdad pasó así. Mi padre es un hombre muy recto, no es de esos que inventen cosas solo por llamar la atención. Hace algunos años adquirí una nueva motocicleta. Por meses estuve ahorrando para ella. Tanto me gustaba y cuando por fin la tuve entre mis manos no pude resistirme a salir con ella a rodar para darme gusto. Recuerdo que desde la tarde me fui sin rumbo fijo por las calles del pueblo e incluso salí más afuera de él para probar mi nuevo motor. Pero sin darme cuenta el tiempo pasó volando y la noche cayó sobre mí como un manto negro y muy pesado. Fue entonces que decidí regresar a casa, pero la carencia de luz en la calle me hace sentir algo inquieto. Aún así, mi entusiasmo no disminuyó y con valentía continué el camino de vuelta. Fue entonces cuando algo extraño empezó a ocurrirme. En medio de la oscuridad de la calle, percibí una sensación inusual en la parte trasera de mi moto.
Era como si alguien se hubiera sentado justo ahí. Detuve la motocicleta y me giré rápidamente, pero para mi sorpresa, no había nadie detrás de mí. No había absolutamente nadie. Pensé que tal vez solo había sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Intenté seguir adelante, pero la sensación de que alguien estaba sentado justo detrás mío era innegable. Lo sé porque decenas de veces había llevado acompañantes en ese lugar y sabía exactamente cómo se siente ese peso que adquiere la moto. Cuando menos lo esperé, la sensación no solo aumentó, sino que sentí como si alguien me estuviera sosteniendo de los hombros. Esto no podía ser una casualidad o simplemente un truco de mi mente. Con aquella experiencia llegué a la casa y me recosté. Pasé la noche, pero lo que pensé que solo sería una mala pasada de un viaje, se convirtió en algo que pasaba todos los días al subirme a esa motocicleta. Siempre tenía la sensación de que alguien me acompañaba. Fue así que decidí compartir mi extraña experiencia con algunos de mis amigos motociclistas, esperando que ellos pudieran darme alguna explicación lógica. Uno de ellos me escuchó atentamente y después de un momento de reflexión me sugirió que buscara una solución espiritual. Él me habló sobre la antigua creencia de que algunos espíritus errantes podían aferrarse a objetos, incluso a motocicletas, si no se les daba el debido respeto. Intrigado y dispuesto a probar cualquier cosa que me librara de esa extraña carga, decidí seguir su consejo y busqué ayuda en un sacerdote de la iglesia. Al cura le expliqué mi situación, sin saber si me tomaría en serio o simplemente me tomaría loco. El padre escuchó con paciencia y comprensión mi extraño relato. Sin dudarlo, accedió a bendecir mi motocicleta, reconociendo que la fe y las bendiciones podían ser un poderoso aliado contra lo desconocido. La ceremonia fue breve pero cargada de una aura de esperanza. El sacerdote vertió agua bendita sobre mi moto mientras pronunciaba palabras de protección. Sentí en ese momento una extraña tranquilidad y una sensación de liberación, algo que no puedo describir de ninguna manera con palabras. Desde aquel día, la sensación inquietante que me había perseguido se desvaneció por completo. Mi motocicleta se volvió más ligera y la emoción de conducir volvió a ser pura y libre de cualquier carga sobrenatural. La historia que quiero compartir esta noche es una vivencia que tuve hace 3 años. Desde siempre he sido fanático de las motocicletas, así que aprovecho cada rato libre que tengo para ir a rodar, ya sea con mi club o solo. Y fue precisamente una tarde-noche que viajaba solo que ocurrió esto. Quiero omitir la carretera y el kilómetro donde pasó eso, ya que sé que entre el público puede haber alguna persona que quiera aventurarse a ir, y no quisiera que por mi culpa le pase algo malo. Era una tarde-noche oscura y solitaria cuando me encontraba conduciendo mi motocicleta por una carretera muy sola. En esa ocasión había decidido ir solo a dar una vuelta, ya que era entre semana y la mayoría de mis conocidos estaban laborando. El sol ya se estaba ocultando cuando de repente mi motocicleta comenzó a emitir extraños ruidos y su motor se paró por completo. Me detuve a un costado de la carretera y revisé el desperfecto. Para mi desgracia, lo que tenía mi vehículo no podía arreglarse en ese momento. Me paré en la carretera y esperé que algún otro vehículo pasara y me hiciera favor de auxiliarme, pero por desgracia pasaban muy pocos autos y los que pasaban ni siquiera se detenían. Al verme en ese contratiempo, decidí empujar mi moto hasta un claro. Busqué un lugar seguro y visible para que alguien pudiera notarme y brindarme ayuda, pero a medida que el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, la noche se apoderaba de todo a mi alrededor. Fue en ese momento que me di cuenta que la ayuda no llegaría, al menos no en ese momento. Sin conocimiento de supervivencia de cómo prender fuego o algo así,
Estacioné mi moto y me recosté sobre el frío suelo para pasar la noche oscura. Solo rogaba que algún animal salvaje no se apareciera. No sé bien a qué hora sería, pero ya era muy noche, cuando unos ruidos extraños me despertaron de mi incómoda posición. Levanté la cabeza y miré en dirección del sonido, el cual apuntaba a la espesura del bosque. A lo lejos pude distinguir una tenue luz y escuchar murmullos. No tardé en percatarme que eran personas. Corriendo me paré y me dirigí a ellos pensando que tal vez esos individuos podrían ayudarme. Me acerqué cautelosamente, ocultándome entre los arbustos para no ser visto por si acaso, y vaya que fue acertada esa idea, pues lo que vi me heló la sangre en las venas. A lo lejos se podía ver a un grupo de hombres enmascarados danzando alrededor de una gran fogata. Sus movimientos rítmicos y sus susurros inentendibles llenaban el aire de un olor a carne podrida. Por un instante pensé que era un pueblo o una tribu de la zona que estaba celebrando una fiesta. Estaba por acercarme con ellos cuando vi como varios de aquellos enmascarados sacaban gallinas y cabras, a las cuales les atravesaban el cuello, las dejaban desangrando para luego tirar sus restos a la fogata. Me quedé petrificado del miedo de ver semejante salvajada. No estoy seguro si esto sería aceptable como un tipo de ritual en alguna cultura de hoy día, pero me parece que no es así. Cuando pensé que aquella escena no podía ser más extraña y aberrante, algo pasó que me dejó mudo. Mientras los enmascarados bailaban, un hombre de estatura gigantesca emergió de una tienda de campaña. De él había dos grotescas características que era imposible no notar. La primera era que tenía dos cuernos que se alzaban sobre su cabeza muy similares a las de un toro. La segunda cosa extraña era que tenía una larga cola muy semejante a la de una vaca, la cual se balanceaba detrás de él. El miedo se apoderó de mí, pero me esforcé para mantener la calma y evitar hacer cualquier tipo de ruido que me fuera posible. No tenía ni la más mínima idea de dónde rayos me había venido a meter, pero estaba seguro que no fue ninguno bueno. Ahora más que nunca sabía que no debía pedir ayuda a esos tipos locos. Es más, ni siquiera tenía que estar viendo eso. Con movimientos sigilosos y silenciosos me permití alejarme lentamente de ese escalofriante lugar. Mientras regresaba a mi motocicleta rogaba a Dios no hacer algún tipo de ruido o algo parecido, no vaya a ser que los enmascarados me vieran. Una vez que salí del claro pensé en llevarme la motocicleta a cuestas, pero sabía que si hacía eso avanzaría más lento, así que con el dolor de mi corazón decidí dejarla sola. En plena noche y sin ningún tipo de luz salvo por la poca iluminación de la luna, comencé a caminar por la orilla de la carretera durante horas. Por momentos corría por temor a pensar que alguien venía detrás mío, pero por suerte eso solo era mi imaginación atrofiada. No sé cuánto tiempo caminé sobre la carretera, pero sí fue un largo rato, pues a lo lejos en el horizonte ya se veía el amanecer. Desesperado y agotado me detuve en el borde de la carretera esperando a que un alma caritativa pasara. Por suerte un señor sobre una vieja camioneta se dignó detenerse al verme hecho polvo en la carretera. Le expliqué lo que me había ocurrido, omitiendo lo de los enmascarados y lo del hombre con la cola de vaca que vi en el bosque. Tenía miedo incluso que él fuera uno de esos locos. El señor muy amable se ofreció llevarme a un lugar seguro. Con un poco más de ayuda de otros conocidos del señor fuimos por mi motocicleta y la echamos a andar. Mi corazón se llenó de gratitud mientras dejaba atrás esa pesadilla y me alejaba de aquel punto donde estaba la fogata. Si me preguntan qué vi esa noche, no estoy seguro, pero puedo creer que se trataba de una secta y aquel hombre de cuernos era su líder a quien veneraban. No hace falta explicar quién era, eso todos lo sabemos.
Creo que la mayoría de personas que están en estos canales es porque los envuelve el misterio y la incertidumbre de saber qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Algunos están aquí escuchando relatos de cosas que otras personas han vivido, o bien están aquí para contar las suyas. Pero cual sea el motivo, todos comparten algo en común, y eso es el gusto por las cosas paranormales. Yo no. Yo estoy aquí solo para desahogarme de algo que jamás pensé vivir y que jamás quise que me pasara. Yo nunca he creído en nada de eso y me mantenía al margen de todo. Le hacía caso a lo que mi madre decía de respetar las creencias de las otras personas. Sin embargo, por alguna razón, yo fui víctima de un caso paranormal. Hace 2 meses apenas, un amigo de mi trabajo de nombre Miguel me invitó a su pueblo natal, allá muy cerca de Los Mochis en Sinaloa. Digo cerca, aunque la verdad estaba a poco más de 3 horas de camino. Él me invitó un fin de semana completo. Arribé a su pueblo en mi motocicleta el sábado a mediodía. Estuve todo ese día y parte del domingo. En ese pueblo me la pasé muy bien. Su familia y amigos de Miguel fueron muy atentos conmigo. Sin embargo, dadas las 3 de la tarde del día domingo, Miguel empezó a decirme que debía irme. Eso se me hizo muy extraño, ya que la insistencia de él era más de lo normal. Yo me la estaba pasando muy bien, así que le dije que me quedaría un par de horas. Miguel insistió en repetidas veces que era mejor que me fuera de una vez. El camino era algo peligroso caída la noche. Le mencioné que tenía años manejando motocicleta y el camino para nada era complicado. A regañadientes Miguel me dio chance de estar un poco más de tiempo, pero vaya que se notaba muy descontento. Dada casi las 6 de la tarde, Miguel volvió a insistirme que me fuera del pueblo. Para esa hora yo ya tenía planeado irme, sin embargo, Miguel cambió de idea muy rápido. Mejor quédate, dijo él. Yo no podía hacer eso ya que tenía que trabajar al día siguiente y no podía faltar a mi empleo. Miguel fue muy terco en decir que me quedara. Le dije por qué primero quería que me fuera y ahora que me quedara. Miguel tragó saliva y me dijo: lo que te voy a contar quizás no lo creas, pero espero que sí lo hagas. Caída la noche a las afueras del pueblo, ya no es bueno que nadie ande solo, ya sea en la carretera o en el monte. La razón es porque a esa hora ellas salen a comer. ¿Quiénes son ellas?, pregunté con sarcasmo. Las brujas, amigo. Las brujas salen a comer. Aquí en el pueblo sabemos que después de la caída del sol, viejas arpías salen a devorar animales. La razón del por qué quería que te fueras antes era para que la noche no te agarrara y te fueras con bien. Ahora quiero que te quedes porque tengo el temor que si te llegas a ir, ellas te atrapen en el camino y te coman. Hice una ligera carcajada, pero vi que Miguel estaba muy serio y está molesto por mi falta de respeto. Fue ahí que entendí que no estaba jugando. Él decía cada palabra con toda la certeza del mundo. Miguel seguía insistiendo que me quedara, pues el sol estaba por ocultarse y no me daría tiempo salir del pueblo. Yo le repetí que no podía quedarme de ninguna manera. Fue ahí que él me dijo: está bien, vete. Pero hazme caso a todo lo que te diga, ¿está bien? Primero que nada, toma este cigarro y rómpelo. Ahora colócate el tabaco en ambos zapatos. Las brujas tienen muy buen oído y mejor olfato. Ellas son casi ciegas, pero se guían por estos sentidos. A las brujas no les gusta el olor a tabaco, así que esto te ayudará un poco. También toma este par de migajón de pan. Hazlos bolita y colócatelo en ambos oídos. Así no podrás oír cuando te llamen. Las brujas son muy mentirosas y si te encuentran en el camino te hablarán con las voces de tus conocidos, así que te harán dudar para que te orilles y te atrapen. Por favor, vete lo más rápido que puedas y por lo que más quieras, no voltees para nada. No importa que veas ni que oigas, no te des la media vuelta.
Sigue de frente todo el camino hasta pasar el puente del Rosarito. Ese es el único puente que hay por aquí cerca. Una vez que lo atravieses estarás afuera de su alcance. Ahora sí, vete y por favor cuídate mucho. Di las gracias y encendí mi moto para salir como un bólido. El sol casi se ocultaba detrás de las montañas y fue justo cuando él se fue que la noche cayó y con eso un sentimiento de miedo llegó a mi pecho. Tenía poco más de 20 minutos de haber salido del pueblo cuando escuché como alguien decía mi nombre. Roberto, Roberto, quédate, no te vayas por favor. Puedo jurar que esa voz era la de Miguel, pero ¿cómo era posible oírla en medio de la carretera y a más de 80 kilómetros de velocidad? Cuando estaba por voltear a mis espaldas, por el retrovisor de mi motocicleta vi dos bolas de fuego azul que venían siguiéndome. Mi corazón se aceleró y la adrenalina se apoderó de mí. Aceleré a todo lo que mi máquina daba para dejar atrás aquellas cosas que venían siguiéndome. La voz de Miguel seguía resonando en mis oídos a pesar de traer el migajón de pan. Por más de 15 minutos aquellas bolas de fuego me estuvieron siguiendo. En más de una ocasión quise voltear, pero tenía miedo de hacerlo. Recordaba que Miguel dijo que no lo hiciera por nada del mundo. Por suerte las luces de la motocicleta alumbraron el puente del Rosarito, el cual pasé a más de 110 kilómetros por hora. Una vez que lo atravesé, aquellas luces dejaron de verse por el espejo de mi vehículo, siendo que me sintiera un poco más seguro, pero no por eso dejé de acelerar a toda marcha. Me fui tendido como Dios me dio a entender hasta salir a la pista principal. Tiempo después me dijo Miguel que esa noche las brujas no me atraparon porque llevaba tabaco en los zapatos y el olor ayudó a alejarlas, pero de no haberlo llevado, hoy no estaría contando esta historia. Hace 5 años, cuando era un joven amante de las aventuras, me compré mi primera moto deportiva. Anteriormente había tenido otras más pequeñas, pero esta era especial. Era más veloz, más llamativa, más apegada a lo que siempre quise de chico. En ese tiempo aquella moto era mi único medio de transporte, por lo tanto siempre la usaba. Solía manejar tanto en el campo como en la ciudad. También había manejado en todo tipo de climas y terrenos, con lluvia, con sol, en lodo o en tierra. Vaya que me divertía con aquella motocicleta. En ese tiempo recuerdo que un día mi mamá hizo una reunión familiar en casa. Ahí me senté a platicar con un tío que, al igual que yo, había tenido una moto en su juventud. Me preguntó si ya la había sacado a carretera, es decir, viajes largos por autopista. A lo que le contesté que aún no. Él dijo que era una experiencia increíble y con el motor que tenía la experiencia sería mucho mejor que la que él tuvo en su momento. Aunque me dijo que tenía que tener mucho cuidado ya que muchos se habían quedado en el camino. Mi tío me contó que cuando estaba en un club de motociclistas había conocido lugares hermosos y conocido a muchas personas. Algunos de ellos seguían siendo sus amigos, pero muchos otros habían quedado en el camino. Me dijo que para andar en moto hay que ser una persona sensata y con sentido común. Después de la reunión seguí pensando mucho en el tema. Definitivamente tenía ganas de sacar a mi motocicleta a correr por toda la carretera, pero por lo que dijo mi tío, ir solo nunca es una buena idea. Pasaron unas semanas y no podía dejar de pensar en aquello. Así que fui a visitar a mi tío para que me contara más historias y así poder sentirme más seguro y cómodo con la idea. Estuvimos hablando un muy buen rato de sus viajes hasta que me dijo que si iba a hacerlo, nunca lo hiciera solo, y menos de noche. Pensé que lo decía porque la visibilidad disminuye y se vuelve más difícil manejar de esa forma. Sin embargo, esa no era la razón. Él se puso serio. Mostraba una mirada de melancolía.
Parecía recordar algo que lo marcó para siempre. Al ver eso le pregunté si estaba bien. Él volteó la mirada hacia mí y me dijo que por muy valiente que fuera, uno nunca está preparado para afrontar lo que puede encontrar en la oscuridad de la carretera. Le pedí que me explicara a qué se refería. Se levantó de su asiento por un momento y se fue a su habitación. A los minutos regresó con un estuche pequeño de madera que dentro tenía una medalla. La sacó del recipiente y la colocó en su mano, siendo así que me contara la historia de la primera y última vez que tomó carretera de noche. Mi tío tenía 3 amigos que gustaban de motocicletas. En ese tiempo ellos eran jóvenes y no tenían mucha experiencia manejando, por lo tanto ninguno formaba parte de un club de motociclistas, así que todo lo hacían solos. En uno de sus viajes que quisieron hacer a las aguas termales de Chignahuapan, un lugar conocido del estado de Puebla en México, ocurrió algo que lo dejó marcado para siempre. Ese viaje era un viaje corto de 1 hora y media saliendo de la ciudad capital del estado. El viaje de ida fue tranquilo. Se entretuvieron en el pueblo un muy buen rato, pero cuando se dieron cuenta ya era tarde. Pensaron que sería una buena experiencia regresar por la noche. Nunca lo habían hecho, pero siempre hay una primera vez para todo. Todo iba muy bien hasta que se adentraron a la carretera principal. Cada uno iba a su ritmo y empezaron a alejarse entre ellos. Entonces mi tío, que se encontraba hasta atrás, dejó de verlos. Empezó a acelerar para poder alcanzarlos, pero a pesar que iba a una velocidad considerable, no lograba hacerlo. No llegaba hasta donde sus amigos se encontraban. Continuó así por un muy buen rato hasta que de pronto vio a una mujer en el carril derecho de la carretera. Ella estaba parada justo a la mitad de él. Mi tío bajó la velocidad considerablemente e hizo una maniobra para poder esquivarla. Cuando pasó cerca de ella pudo ver su rostro, pero su rostro era uno afligido, triste y desfigurado por algún accidente. Mientras se alejaba, escuchó un lamento que hizo que se le erizara todo el cuerpo. El corazón le palpitaba tan fuerte que podía escucharlo. Aceleró lo más que pudo y no volteó atrás, siendo así que alcanzó a sus amigos y los rebasó de momento. Cuando llegaron a la caseta de peaje, como de costumbre, se orillaron en los baños públicos. Los 3 estaban pálidos, pues todos habían visto a esa mujer. Después de ese incidente decidieron unirse a un club para viajar con personas con mayor experiencia y nunca, por ninguna razón, volvieron a manejar de noche, pues esa experiencia los marcó para siempre. Cuando mi tío regresó a la casa le contó a mi abuela lo que había visto. Ella, sin decir nada, se dirigió a su habitación y buscó en el primer cajón de su buró. De ese lugar sacó una medalla, la cual se la entregó a mi tío. Le dijo que siempre la usara cuando viajara por carretera, y gracias a ella mi tío no ha vuelto a ver nada similar por la carretera. En esa misma plática mi tío dijo que si iba a correr por la carretera, de favor le dijera a mi abuela que me diera un medallón igual, pues lo iba a necesitar más tarde. Yo no le hice mucho caso, porque para mí los relatos sobre fantasmas y espíritus siempre me habían parecido historias que los padres cuentan a sus hijos para hacer que se porten bien. Además, siempre fui ateo, no creía en ángeles, demonios o dioses, y por supuesto menos en almas que penan y que rondan casas o carreteras. Sin embargo, le agradecí el gesto y la historia. Después de ello empecé a buscar grupos de Facebook acerca de viajeros en moto y encontré uno en mi ciudad. Era un grupo de personas con experiencia en viajes largos en carretera. Salían cada fin de semana y hacían viajes a pueblos mágicos de los alrededores. Como cualquier grupo bien organizado, tenían un reglamento y parecían saber muy bien lo que hacían y cómo lo hacían. Así que mandé mi solicitud y esperé a que ellos me aceptaran. Estaba ansioso por pedirles consejos y escuchar todo tipo de historias que pudieran contarme. En su sección de publicaciones pude ver que el fin de semana próximo iban a ir a Zacatlán de las Manzanas,
un lugar al que siempre había querido ir. En cuanto me aceptaron, me puse en contacto con el líder del grupo e hicimos todos los arreglos para que los acompañaran a aquel viaje. Él me dijo que era importante que considerara que la carretera a Zacatlán tiene un clima frío por la temporada, así que suele haber neblina y era muy probable que nos tocara. No le tomé importancia ya que el clima no era algo que me preocupara, tenía experiencia ya en eso. A la mitad de la semana fui a la casa de mi tío para contarle que el fin de semana saldré a correr con mi nueva moto por la carretera. Él estaba muy emocionado. Le conté del grupo y acerca del itinerario de viaje. Se alegró mucho por mí y me dijo que no le iba a dar tiempo de conseguirme una medalla para el viaje, pero que solo por esa vez podía usar la de él. Le dije que no era necesario, que el grupo estaba bien organizado y era muy poco probable que nos alcanzara la noche. Sin embargo, pude notar el nerviosismo en su voz, pero no insistió más. Cambió su expresión felicitándome nuevamente y me deseó un muy buen viaje. Salimos el viernes a las 7 de la mañana para llegar con buen clima y tiempo al pueblo de Zacatlán. La carretera fue amigable con todos. Intenté quedar en medio del grupo porque me sentía un poco más seguro en ese sitio. Ese fue un viaje más largo de lo que esperaba y tuvimos que hacer una parada para que yo pudiera estirar las piernas. Todos fueron muy comprensivos conmigo en ese viaje. Lo bueno fue que a pesar de ello logramos llegar a tiempo y forma a nuestro destino. Por un momento me arrepentí de no haber ido con alguien para disfrutar un poco más el viaje, pero todos fueron muy sociables y me preguntaban constantemente cómo estaba o si necesitaba algo. Llegando fuimos a comer algo. Después visitamos el puente de cristal. Compramos recuerdos para la familia, nos tomamos fotos, pasamos un muy buen rato. Cuando llegó la hora de regresarnos, fuimos a las motos, pero uno de mis compañeros se dio cuenta que su motocicleta tenía una fuga de aceite, así que empezamos a buscar un mecánico. Tardamos un tiempo en encontrarlo y empezó a hacerse tarde. Al llegar al taller revisó la moto rápidamente y dijo que no le demoraría mucho tiempo repararla. La moto quedaría en cuestión de minutos, solo tenía que cambiar una manguera, un empaque y todo estaba listo. A pesar de no haberse tardado, aún teníamos un largo camino que recorrer, así que pensamos en la opción de pasar la noche en el pueblo. Estábamos en el mes de julio. El clima empezaba a ponerse lluvioso debido a la temporada y seguramente habría neblina en el camino de regreso. Después de debatir decidieron regresar a casa y no me quedó más remedio que seguirlos, ya que regresar solo al día siguiente me daba más miedo que ir ahora con ellos. Tomamos la carretera y como a los 40 minutos empezó la lluvia. Intenté mantenerme en medio del grupo como lo había hecho anteriormente. Un par de kilómetros más adelante entramos a neblina, siendo así que no entendiera cómo ni en qué momento quedé atrás del grupo. Los iba perdiendo. Por más que aceleraba, cada vez los escuchaba más lejos. La lluvia empezaba a caer más fuerte. La carretera era de un solo carril para ambos sentidos, así que debía estar muy alerta. Una curva tras otra pasaban y junto a ellas el sonido de los motores de mis compañeros. Seguí avanzando hasta que se hizo de noche y lo último que quería era detenerme, hasta que por la lluvia tuve que hacerlo. Me detuve en un paradero de emergencia en medio de la nada. Saqué mi celular pero sin señal claramente, y fue ahí que lo escuché. Escuché unos crujidos, unos pequeños pasos detrás de mí. Sentí que algo tocaba mi mano y entonces oí la voz de una niña que me pedía ayuda. Mi cuerpo se erizó de pies a cabeza. Sentí el terror dentro de mí, uno que jamás había experimentado antes. Me giré para poder verla, pero no había nadie. Era como si hubiera sido un fantasma. Prendí la linterna del celular para ver mejor, sin embargo, nadie estaba conmigo. Estaba completamente solo. Lo único que estaba cerca era un señalamiento de camino que decía 60 kilómetros.
Presa del terror, monté la moto de nuevo y me fui lo más rápido que pude. No sé cuánto tiempo pasó, pero llegué a la primera caseta de cobro completamente muerto de miedo. A medida que me iba acercando pude ver las motocicletas de mi grupo en el estacionamiento de los baños públicos. Fue hasta ese momento que pude sentirme un poco más tranquilo. Preocupados me preguntaron por qué me había atrasado. Al contarles, unos se rieron, otros creyeron que estaba loco. Pocos fueron los que me tomaron en serio, pero yo sé lo que vi, lo que sentí, y no estoy loco. Fue ahí que me arrepentí de no haber tomado aquel medallón que me ofreció mi tío. Desde hace muchos años me gustan las motos. Empecé manejando una de bajo cilindraje y luego fue aumentando gradualmente. En conclusión, se puede decir que tengo bastante experiencia conduciendo motocicletas. Es por eso que hace un par de meses un amigo del trabajo me pidió consejo, ya que quería comprarse una para él. Lo acompañé a ver algunas, pero como estaba buscando comprar una de segunda mano no fue fácil, ya que las ofertas que encontraba resultaron ser de personas que mentían con respecto a las buenas condiciones del vehículo. Luego de unas semanas parecía que mi compañero había encontrado una moto adecuada, pero esta estaba en Tuxpan, Chiapas, y nosotros vivimos en la Ciudad de México, así que me pidió de favor que lo acompañara hasta allá, pero como él no se sentía seguro aún para manejar en carretera, me propuso que nos fuéramos en bus y yo manejara la moto de regreso si es que resultaba estar en buen estado para comprarla. Viajamos a Tuxpan a las 6 de la mañana, pues no queríamos regresar tan tarde, porque aunque me considero un buen piloto no conocía la carretera. Al llegar con el vendedor, la moto resultó estar en buenas condiciones, así que cerramos el trato y nos preparamos para regresar a la ciudad, pero después de pasar a comer algo. La primera parte del camino estuvo muy tranquilo, pero después de haber recorrido casi la mitad sentí que una ambulancia a gran velocidad venía detrás nuestro. Bajé la velocidad y cambié de carril para darle paso. Supuse que debía haber un accidente más adelante. Efectivamente, un par de kilómetros después vi las luces a lo lejos. Desaceleré por si habían quedado restos del auto o vidrios en la carretera. Al pasar junto al accidente noté que era una motocicleta. Me pareció muy extraño porque estábamos en una vía completamente recta. No había ningún otro auto. Era de día y el suelo de la carretera no estaba húmedo ni resbaloso. Pensé que tal vez había sido un fallo mecánico o alguien se había atravesado en su camino. Continuamos nuestro viaje cuando empecé a notar que desde un punto de la vía empezó a descender una niebla muy espesa. Afortunadamente aún era de día, pero con la densidad de la niebla mi casco se empañaba. Levanté la visera y aunque el aire entró con fuerza en mis ojos podía ver más claro. Sentía como la humedad se filtraba a través de mi ropa. Disminuí la velocidad esperando que ese tramo terminara lo más pronto posible. Mi amigo me indicó que necesitaba que me detuviera pues tenía que ir al baño, pero con la niebla así de espesa era peligroso estacionarnos a un lado de la carretera y no había ninguna estación de servicio en esa zona. Fue por eso que le pedí que aguantara un poco más. Avancé un poco hasta que vi a un hombre que hacía señales con unas luces a lo lejos para que los autos disminuyeran la velocidad que llevaban. Noté que había varios autos en ese punto de la vía, así que me hice a un lado para poder detenerme. Mi amigo aprovechó eso para adentrarse un poco en el bosque y hacer sus necesidades. Mientras lo esperaba observé el paisaje que se veía un poco claro. Mientras observaba noté que los árboles se movían, como si hubiera un animal dentro de ellos. Seguí observando hasta que mi amigo regresó de lo suyo. Él me dijo que había visto algo, un animal. No estaba seguro de que fuera un perro o un gato, pero cuando se percató de su presencia el animal salió huyendo haciendo un extraño gruñido. Al final no lo había seguido, pero él pensaba que lo mejor era irnos lo más rápido posible.
Cuando arrancamos nuevamente pude ver que el problema con el tráfico era a causa de otro accidente. Debido a la niebla, un auto no había visto con claridad el momento en que la carretera se bifurcaba y había chocado contra la división. Por mi parte, yo había estado atento durante todo el camino al medidor de gas de la moto. Esto es algo que siempre se debe hacer cuando se tiene un nuevo vehículo, ya que así sabes qué tanto combustible consume. Entonces empecé a notar que el indicador no bajaba de la mitad. Por más kilómetros que recorríamos, seguía en el mismo punto. Esto me empezó a preocupar, así que le dije a mi amigo que cuando pudiéramos, debíamos detenernos en una estación de gas. Llegamos a un túnel y por fin la niebla había desaparecido casi del todo. Luego, al pasar esa zona, una luz se encendió en el tablero electrónico de la moto, pero no se veía qué era lo que indicaba. Sentí que la moto estaba perdiendo potencia, así que tuvimos que detenernos nuevamente. Saqué mi teléfono para buscar en internet qué significaba esa luz, pero me había quedado sin batería. Mi amigo sacó su celular, que por fortuna seguía encendido aunque con poca carga. Vimos que la luz indicaba que el combustible se había agotado, a pesar de que el medidor continuaba a la mitad de la aguja. Buscamos en internet la estación de servicio más cercana, que por fortuna no estaba lejos. Acordamos que yo me quedaría con la moto en ese lugar mientras mi amigo iba hasta allá por gas. Debía regresar unos metros por donde veníamos y luego girar, ya que la estación no se encontraba sobre la misma vía que nosotros andábamos. Estuve esperando ahí por un largo rato. Aún era de día y pasaba uno que otro auto. Me quedé observando la carretera y el paisaje. Así pasó un largo tiempo hasta que empezó a ocultarse el sol. Fue gracias a los últimos destellos de sol que pude ver algo, un animal. No estaba muy seguro de qué era, pues por la distancia no podía distinguirlo claramente. Sin embargo, calculé que debía ser bastante grande. Dejé pasar aquello para seguir esperando. La luz disminuía cada segundo y mi amigo no regresaba. Empecé a preocuparme, pues había pasado mucho tiempo. Cuando habíamos visto la ubicación de la estación, no parecía estar a más de 20 minutos caminando. En mi espera nuevamente vi aquel animal que ahora seguía quieto en lo más alto de una montaña. La desesperación de la noche, aunado a la ausencia de carros pasar, hizo que tomara la decisión de caminar llevando la moto a empujones. Mientras caminaba, tuve la sensación de que alguien me estaba observando. Miré hacia la zona montañosa y aquel animal ya no estaba. Se había movido junto conmigo, pero ahora no sabía dónde estaba. Quizás estaba muy cerca mío, pues esa sensación que sentía me daba muy mala señal. Como boca de profeta, a los minutos pude ver aquel animal entre la hierba al lado de la carretera. La luz de la luna dejó entrever un poco esa cosa. Aquel animal tenía el pelaje negro y era robusto, muy grande, bastante grande. Con el miedo en las piernas seguí andando, volteando a cada rato, pues aquel animal parecía solo estar acechándome como una presa. Por fortuna no pasó mucho tiempo hasta que me encontré con mi amigo. Él había conseguido el combustible. Llenamos el tanque y nos dispusimos a seguir nuestro camino. Antes de arrancar observé por última vez, esperando encontrarme con aquella bestia, pero ya no estaba. Para ese momento ya era de noche, y después de todos los contratiempos que habíamos tenido, yo me sentí impaciente por llegar a nuestro destino. Avanzamos con calma por casi una hora. Aunque era de noche, la carretera estaba muy tranquila. Íbamos por el carril de en medio, pensando que ya no tendríamos más inconvenientes cuando de la nada vi que algo había detenido más adelante por el carril en el que íbamos. Era un animal. Pensé que por instinto, al ver que nos íbamos acercando o al escuchar el sonido de la moto, se haría a un lado, pero no fue así. Aunque todo pasó en cuestión de segundos, lo recuerdo con detalle. Disminuí de a poco la velocidad para no perder el control de la moto y pude verlo claramente. Esa cosa tenía orejas puntiagudas, el hocico abierto y amenazante. Enseñaba sus dientes amarillentos. Sus ojos se iluminaron con la luz de la motocicleta
y tenía un color entre amarillento y verdoso. Pero lo que más me impactó fue su tamaño. Podría decir que era casi igual de grande, si no es que más grande que la moto en la que íbamos. De alguna manera logré zigzaguear para esquivarlo, pero casi pierdo el control. El corazón me latía rápido. Aceleré para alejarme de ese lugar y pude notar a través de los espejos que mi amigo se había agarrado con mucha fuerza de mí. Él miraba para todos lados como intentando observar si el aterrador animal se había quedado atrás o si venía persiguiéndonos, pero ni él ni yo logramos ver nada. Continuamos hasta que encontramos una estación en donde había varias motos y autos estacionados. Me detuve y nos bajamos. Ninguno de los dos podía creer lo que habíamos visto. Tratamos de tranquilizarnos un poco. Fumé un cigarrillo para intentar calmarme y le pregunté a mi amigo si había visto aquel animal. Él dijo que sí, casi llorando. Ambos habíamos visto lo mismo y era una criatura descomunal, similar a un perro, pero definitivamente no era uno de ellos. Él calló por algunos segundos y dijo que aunque no estaba seguro, pero eso se parecía mucho a una criatura que había visto cuando nos detuvimos en la carretera. Le conté que yo también había visto a uno similar mientras lo esperaba cuando nos quedamos sin gas. En ese momento me agradeció por haberlo acompañado, pues no estaba seguro de si él habría logrado esquivarlo de haber ido solo. Estábamos hablando de eso cuando se nos acercó un hombre con un casco en la mano. Nos dijo que estaba ahí con un grupo de moteros y no había podido evitar oír esa parte de nuestra conversación. Nos preguntó de dónde veníamos y le dijimos que habíamos salido de Tuxpan. Nos preguntó si habíamos visto el accidente del motociclista. En ese momento recordé que me había parecido algo extraño dicho accidente, y fue cuando nos contó que su grupo había ayudado al herido antes de que llegara la ambulancia, y este les había dicho que una criatura había aparecido de la nada, y por intentar esquivarla había perdido el control de la moto. También nos dijo que él y sus compañeros pensaban que lo que había visto aquel hombre era un nahual. Por la descripción que dio, no se parecía en nada a un animal conocido, mucho menos uno que habitara por la zona. También nos dijo que nosotros tuvimos mucha suerte, o más bien mucha habilidad por haber esquivado a ese animal, que se supone pudo haber sido el mismo que vio aquel hombre. Estuvimos un rato hablando con él, y como también se dirigía a la ciudad nos ofreció que nos acompañáramos. Intercambiamos números de teléfonos para seguir en contacto, y mejor salir a rodar en compañía de ese grupo, y así lo hacíamos, ya que después de ese día, de aquella ocasión en que salimos solos, ya nunca volvimos a ver algo parecido. Incluso tiempo después recorrimos la misma carretera, pero nada extraño se atravesó en nuestro camino. No me puedo considerar un motociclista como tal, pero sí un aficionado que comparte el gusto por estos vehículos. Tengo una motocicleta y con ella todos los días recorro unos 10 kilómetros de distancia para ir a trabajar. Vivo en un poblado algo chico donde el empleo es escaso. Es por ello que me tengo que trasladar en mi moto hasta la ciudad aledaña, que es donde laboro, y este recorrido lo hago todos los días. Una noche salí algo tarde del trabajo. Regresaba a casa como de costumbre, cuando mi vehículo empezó a darme algunos problemas. Yo ya sabía que la moto no estaba del todo bien. En la semana un par de veces me llegó a costar encenderla, pero por mi responsabilidad no arreglé aquel desperfecto. Iba en medio del camino rumbo a casa cuando la moto sin más ni más se paró. Por más que trataba de arrancarla, no encendía. Estaba completamente ahogada.
Me orillé de la carretera, pues siendo de noche algunos carros que pasan por ahí lo hacen a alta velocidad y para qué quiero que pase una desgracia. Pero era algo curioso, ya que esa noche en todo el tiempo que esperé ningún auto pasó, ni uno a quien pedirle ayuda. Me senté en la moto a esperar prácticamente un milagro. En eso escuché como si un palo de madera chocara contra el pavimento. Con la luz de mi celular alumbré a ambos lados de la carretera, viendo que en uno de ellos un anciano con un bastón de madera se dirigía hasta mí. Sentí algo de miedo ya que era de noche y no sabía del todo en dónde estaba, pero al señor no lo sentí como una amenaza. Este señor mayor que vestía con ropa de campo y guaraches de piel me dio las buenas noches. ¿Qué pasó, joven? No me diga que lo dejó tirado su motocicleta. El señor muy amable me hizo plática unos minutos, mismos en los que me dijo que vivía por ahí cerca. Al tiempo el señor estaba por irse del lugar, no sin antes advertirme de un par de cosas. Joven, tenga mucho cuidado al estar aquí. Esta carretera es muy peligrosa de noche, pero no peligrosa por gente mala, sino peligrosa por cosas que aquí se aparecen. Me gustaría quedarme más tiempo para hacerle compañía, pero en casa la familia espera y ya voy retrasado. Después de eso, el señor se sacó del cuello un escapulario y me lo entregó. Joven, si usted se queda aquí más tiempo y en ese tiempo siente miedo, apriete este escapulario y rece. Eso ahuyentará a los malos seres. El señor giró y siguió su camino, mientras se oía el resonar de su bastón contra el pavimento. Así lo hizo por un rato hasta que se dejó de escuchar a la distancia. No entendí del todo a qué se refería con eso de los malos seres. Sin embargo, acepté el escapulario ya que se veía que me lo ofrecía de corazón. Además que algo muy dentro de mí impedía que lo rechazara. En ese tiempo un par de autos pasaron, pero por más que le hice señales no se pararon. Era entendible ya que muchos han de pensar que es una jugarreta para robarles. Con poca pila en el teléfono y con frío, seguí esperando sobre la motocicleta, pero empezó a oírse un ruido, uno que se escuchaba entre los matorrales. Eran pisadas como de una persona. El crujir de las hojas y las ramas secas quebrándose se oía muy claro. Para mi mala suerte, la pila de mi teléfono se estaba agotando, haciendo que la linterna dejara de funcionar. Con la escasa luz de la luna espejeaba de un lado a otro aquello que se acercaba. Cuando sentí los pasos a un par de metros, un frío y un miedo irracional empezó a consumirme. Subí a la moto y trataba de hacerla arrancar, pero era imposible. De entre los matorrales que tenía a un costado, una figura blanquecina se iluminaba. Todo su cuerpo era de color claro y liso, tan liso que su rostro no tenía ojos, nariz o boca. Todo era liso. Aquella cosa se me quedó viendo entre los árboles, mientras yo seguía tratando de arrancar mi vehículo. La figura entonces atravesó la hierba para ir hasta donde yo. En ese momento recordé el escapulario del Señor. Empecé a rezar todas las oraciones que recordaba. Apretaba el escapulario mientras tenía los ojos cerrados y rezaba en voz alta. Aquel humanoide blanco, al escuchar las oraciones, fue retrocediendo hasta volver a los matorrales y alejarse.
pues las pisadas se escuchaban menos fuerte hasta desaparecer. Yo estaba muerto de miedo, pues no sabía qué era aquello que había visto en ese sitio donde permanecí 1 hora más, lleno de temor y angustia, hasta que un trailero se apiadó de mí y me ayudó a echar a andar mi moto. Hasta el día de hoy he recorrido ese lugar cientos de veces, pero no he vuelto ni a ver a ese ser blanquecino, mucho menos al bondadoso señor que me dio su escapulario. Esta historia ya tiene un muy buen rato que sucedió. Sin embargo, me atrevería a decir que no solo es cierta, sino que es la prueba más clara que hay cosas viviendo en este mundo que no pertenecen a él. Por allá del 2006 yo vivía en la ciudad de Puebla. También en ese tiempo formaba parte de un club de motociclistas llamado Red Riders. Cada cierto tiempo rodábamos a diferentes partes del estado e incluso a otros estados. En una ocasión un compañero del club dijo que había un lugar cerca de la ciudad donde sería interesante viajar. El lugar es un pueblo muy chico en las faldas del volcán Popocatépetl. Ese pueblo me parece que se llama San Miguel. Es uno sin un atractivo turístico muy grande, pero de él se cuentan muchas leyendas. Un grupo de 11 motociclistas hicimos aquel recorrido hasta ese pueblo. Al llegar preguntamos a los lugareños acerca de las leyendas que se cuentan ahí. Todos coincidieron en que nos dirigiéramos justo a un peñón donde inicia la cima del volcán. Si éramos pacientes y teníamos la suerte o la desgracia, veríamos algo que nos marcaría para toda la vida. Los 11 motociclistas llegamos a ese lugar pasado de las 5 de la tarde, puesto que era de noche que las manifestaciones se hacían presente. La vista de ese lugar es preciosa. Con solo alzar la mirada se podía ver lo empinado de la cuesta del volcán. Constantemente en el suelo se sentía una clase de vibración muy leve. Los habitantes dicen que es el sentir de la lava que corre debajo de aquel suelo. En ese lugar estuvimos hasta las 8. Hicimos un pequeño campamento para pasar la noche y esperar. Así dieron más de las 12 y nada se aparecía, mucho menos nada se veía. Lo único que se percibía era el frío tremendo que hacía, a tal grado que el agua de nuestras botellas empezaba a escarchar. El plan de inicio era pasar la noche a pie del volcán, así que no había problema en velar con tal de vivir la experiencia. Sin embargo, con el paso de las horas y dando las 3 de la madrugada, varios compañeros se fueron a dormir un poco, siendo que únicamente nos quedamos 4. Alrededor de una hoguera tomábamos café y platicábamos, cuando sentimos una vibración más fuerte de lo usual sobre nuestros pies. De un costado de aquella gruta, de los árboles, una gran parvada de aves que dormía salió volando desesperadamente, como si algo los ahuyentara. Un camarada dijo: ¿sienten eso? ¿Sienten cómo sus vellos se erizan? Él se refería a que los vellos de nuestros brazos, incluso nuestro cabello, se movía como si algo lo levantara al cielo, como si fuera una clase de estática. Después de eso, un zumbido muy agudo se escuchaba, uno que lastimaba el oído por ser demasiado penetrante. Justo
Después se dejó ver un destello fugaz detrás de aquellas grutas. Una luz de color verde se iluminaba como si fuera un cohete. Y después de eso fue que lo vimos. Había dos objetos circulares con luces a sus orillas que se mantenían suspendidas justo a menos de 30 metros de nosotros. El sonido de ese zumbido era producto de aquellas cosas. Una de ellas salió disparada al cielo con una velocidad bestial. Hasta ahora jamás he vuelto a ver algo moverse así de rápido. El segundo objeto se quedó un momento ahí sobrevolándonos. Las luces que lo rodeaban destellaban y cambiaban de color. Los 4 que presenciábamos aquel avistamiento no podíamos creerlo. Veníamos buscando eso, pero no pensábamos que sería así de sorprendente. Nos tallábamos los ojos en varias ocasiones, pero no cabía duda. Estábamos enfrente de una nave extraterrestre. La nave que seguía suspendida apagó todas sus luces, dejando solo una de color blanco, cuya intensidad se volvió más fuerte y la apuntó hacia donde nosotros estábamos. Con el temor de lo que fuera aquello, corrimos a escondernos, pero la luz nos iluminó a todos por un instante. La nave apagó la luz poco tiempo después, para que al igual que la otra nave, saliera disparada al cielo con una velocidad descomunal. De aquella historia pocos nos creen, aunque en el pueblo de San Miguel es muy común oír este tipo de relatos, pues se cree que en el volcán es donde habitan estos seres. Incluso se han captado en varias ocasiones videos de naves entrando y saliendo del Popocatépetl. Otra cosa que resaltar de esa noche es que a partir de que la luz de esa nave nos alumbró, 2 de mis camaradas escuchan un zumbido casi permanente todo el tiempo. Además que dicen sentir que alguien los observa por las noches mientras duermen. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.